En esta comparativa vengo a decirte si vale la pena cambiarte del Apple Watch Series 6 al Ultra. Recuerda que el Ultra salió recientemente, es una bestia de reloj, pero aquí, basado en la experiencia que he tenido con uno y otro, voy a decirte si realmente vale la pena nosotros cambiarnos. Primero, hablarte de precio. El precio que ronda ahora mismo el Ultra son unos $800 y el precio que ronda este Serie 6, porque estamos delante del Serie 6, y aparte de que es el Serie 6, vendría siendo el mismo diseño que el Serie 5 y que el Serie 8, que fue el que salió recientemente, y tenemos un diseño completamente nuevo en el Ultra. Fíjate un poco más de cerca cómo son, y este video lo estoy haciendo más que una comparativa, es como una experiencia de uso y si vale la pena nosotros cambiar, ¿no? Eso es lo que yo quiero que ustedes puedan ver en este video. Lo primero es que precio 800 versus 350, $400. Eso va a depender de la tienda donde tú lo encuentres, y aparte de eso, es un reloj que literalmente tiene la misma característica. Hay algunas mejoras en cuanto al nuevo, empezando por el diseño. Es un poco más grande, pesa un pelincito más de lo que pesa este. Primero quiero destacar los puntos más importantes entre uno y otro. Primer punto, el Ultra tiene un procesador más moderno, hay 2 generaciones por encima. Este tiene un procesador más antiguo que está 2 generaciones detrás, pero este es a prueba de agua, soporta 50 metros debajo del agua, y este soporta 100 metros debajo del agua. Esas son 2 cosas que hay que tomar en cuenta. Los 2 aguantan prueba de agua. Yo le hice una dura prueba en ambos casos, y debo decirte de que el Ultra tiene esa ventaja que tú vas a poder meterte 100 metros debajo del agua, pero por eso pagarías tú $800 por comprarte el Ultra. Así que es el primer punto. Otra mejora que hay que destacar, y es que el Ultra viene con una sirena o un altavoz. Esto es en caso de emergencia. Si a ti te pasa algo, se derrumba un edificio, Dios no lo quiera, y tú estás atrapado y te cansas de vocear, pues esto te daría como un extra, porque la sirena suena durísimo, y de esta manera quizá puedan encontrarte, algo que no tiene este. También otro tema, y es el tema de la batería. El Ultra te dura 2 días completo de batería, y este apenas te dura un día. Y esto te lo digo basado en mi experiencia. Una vez que yo cargo el Ultra a tope, pues duro 2 días sin necesidad de tener que retirarme el reloj, y este dura un día. Si tú, por ejemplo, lo pones en baja potencia, el Ultra te dura unas 60 horas aproximadamente, y este, si lo pones también en baja potencia, pues te dura un día completo, o quizás un día y pico, un día y medio, vamos a decir, si lo pones en ahorro de energía total. Puntos a destacar. Primer punto, diseño. Algo que me llamó la atención a mí del Ultra es que este viene con un diseño, ¿verdad?, totalmente diferente. Se ve muy bien, pero hay un tema que hay que tomar en cuenta, y es el tamaño. El Ultra tiene un tamaño de 49 milímetros y este tiene un tamaño de 45 milímetros. Si tú eres una persona delgada, pues si tu muñeca es flaca o delgada, pues lógicamente el de 49 milímetros se te va a ver muy grande. Algo que no va a pasar con este de 45 milímetros. A mí el diseño de este del 6, 7, 8 es un diseño que ya me tenía cansado, y por eso decidí irme por el Ultra, porque yo quería tener un diseño, ¿verdad?, diferente, y que hayan puesto estas tecnologías. Y la verdad es que me gusta mucho el Ultra, porque hay un montón de tecnología que yo uso y hay otras tecnologías que no la uso. Por ejemplo, la cuestión esta de bucear, esto es algo que yo no lo voy a usar, porque yo soy un usuario que no practica buceo. Quizás si tú practicas buceo, pues lógicamente te va a venir como anillo al dedo. También me gusta que viene con un sensor que mide la profundidad y la temperatura del agua, algo que no tiene el 6. Cuando tú te estás, por ejemplo, si practicas deporte acuático, pues esto te va a dar también esa opción de que tú vas a saber a qué temperatura está el agua, y también vas a saber
a qué profundidad tú te encuentras. Y esto es muy bueno porque así de esa manera tú vas a poder nadar o bucear y vas a estar siempre en una zona de seguridad, porque solamente vas a levantar el reloj y vas a ver a qué profundidad tú estás, ya sea en una piscina olímpica o en el mar. Esas son características que son para un público específico, pero no quiere decir que tú no puedas tenerlo. Todo el que pueda pagar $800 por este Ultra, pues lógicamente lo va a poder tener. La pregunta del millón aquí es, ¿vale la pena pagar $800 por estas mejoras que yo acabo de mencionar? Pues mira, hay puntos que tenemos que destacar. Algunos puntos son, y es que casi hacen lo mismo. Si tú me preguntas a mí, Ale, pues lo que tú haces con el 6 no lo puedes hacer con el Ultra. Pues la mayoría de las cosas tú puedes hacerlas. Por ejemplo, este tiene un sistema de seguridad que se llama anticaída, y es que si tú te caes, manda una alerta, llama al 911 o llama a una persona que tú hayas preseleccionado. Este ya lo tiene. El Ultra viene con una que se llama antichoque. El anticaída ya lo tiene, igual que este. Y tiene también otro sistema de seguridad que es antichoque. Si tú tienes un accidente en tu carro, pues se da cuenta de que tú tuviste un accidente y de una vez lo que hace es que llama a las cuestiones de seguridad, algo que no tiene el 6. El 6 solo tiene anticaídas, que si te cae, pues él lo detecta y llama a las cuestiones, a las personas que te pueden ayudar. Y este tiene dos sistemas de seguridad. Tiene el anticaída y también tiene el antichoque. Algo que me gusta y es que la brújula y los sistemas de búsqueda y el GPS en el Ultra está mejorado. Si tú eres un explorador que te gusta andar por senderos y tú quieres, ¿verdad?, llevar el control del camino donde tú te encuentras, pues esto es algo que tiene también el Ultra, de que si te gusta caminar o explorar sitios, ¿verdad?, lejos, pues también la brújula es muy precisa. También tiene un GPS mejorado que si lo comparas con este, pues lo destroza. Así que esto fue un poco de las características entre uno y otro. Pero al final de la jornada, si tú me preguntas a mí, Ale, ¿hacen lo mismo? Pues claro, los dos casi hacen lo mismo, porque inclusive el tema del ejercicio y de los entrenamientos, pues son iguales. Si tú vas a hacer entrenamiento, este te lleva un conteo de pasos, conteo de calorías, también tiene la opción de seguir tu sueño, tiene estos modos de sueño que a mí me encantan, porque el reloj, cuando tú activas esto, te deja que tú descanses las horas y te lleva un control, y es una aplicación ya que está nativa tanto en el 6 como en el Ultra. Así que conclusión final por parte mía, debo decirte de que con cualquiera de los dos que tú estés, te va a ir bien. Este está desarrollado para un público más exigente, un público extremo, ¿verdad? Algunos usuarios que practican este tipo de deporte extremo, pero también el 6, a pesar de que es el 6, si tienes el 7 o el 8, pues sería mejor todavía, pues al final de la jornada casi hacen lo mismo. Lo único que este está desarrollado para ese tipo de usuarios, que son usuarios más extremos, que les gusta estar escalando montaña, navegando, haciendo algunas cosas muy grandes. Y si bien es cierto que hay que resaltar algunos puntos importantes que a mí me gustaron, y son tecnología que en algún momento te podría hasta salvar la vida. Por ejemplo, el antichoque. Si tú tienes un accidente de madrugada y no hay nadie, eso sería bueno que el reloj automáticamente, porque algunas personas tienen accidentes y quedan inconscientes. Imagínate que tú tengas un accidente grave y que quedes inconsciente, pues esto lo que va a hacer es que va a llamar a la persona que tú hayas, ¿verdad?, preseleccionado, o va a llamar también al 911, algo que no tiene el 6. El 6 solo tiene anticaída, y son este tipo de tecnología que tú dices, no, eso yo nunca lo voy a usar. O la sirena, por ejemplo, la bocinita que tiene, que si un día te ves atrapado y ya estás cansado, estás deshidratado, no tienes energía para llamar, pues el reloj pues lo haría. De hecho, yo grabé una prueba. Mira lo que yo acabo de simular. Ojalá que nunca tengamos que usar algo como esto, pero fíjate cómo este reloj podría salvarte la vida. Veamos. Creo que el apartado que voy a mostrarte ahora sería muy interesante. Voy a simular que la linterna se apaga. Vamos a decir que aquí quedamos completamente a oscuras. Este es el rincón de mi casa más oscuro, y por eso decidí hacer este video así, para que ustedes lo vean. Voy a apagar la linterna. Fíjate, ahí está. Fíjate que no se ve nada. Estamos totalmente a oscuras.
¿Qué pasa con una situación así? Que el reloj te puede ayudar. Mira, linterna, que se vería de esta manera. Fíjate, ahí está el apartado linterna. La cámara mía no logra enfocar bien, pero yo aquí, para donde quiera que yo, ¿verdad?, alumbro con el reloj. Ahí solo estoy moviendo mi mano, fíjate cómo alumbra, y yo puedo ver perfectamente. Si me acerco a la cámara, mira cómo se ve la linterna. Aparte de esto, mira, si lo pongo en mi cara, mi rostro, mira cómo se ilumina mi rostro. Es decir que el reloj te va a dar un extra y no te va a quedar totalmente oscura. Y aparte de esto, si si arrastras de la derecha hacia la izquierda, fíjate cómo manda la señal de SOS. Esto para cualquier agencia o cualquier agencia de socorro o de auxilio, saben que esto es a una persona que está pidiendo ayuda. Fíjate cómo se ve cuando lo pongo en mi cara, mira. Y creo que esto es un apartado que debemos nosotros de aprovechar de un reloj como este, en caso de que tú seas un explorador, que te guste explorar. Y si no, voy a prender mi linterna. Si prendo mi linterna de nuevo, fíjate ya la luz de la linterna cómo se ve. Lógicamente el reloj no va a competir con una linterna, pero hace el trabajo. Así que no quería irme de esta experiencia de uso sin mostrarte esta opción de seguridad. También tiene una opción de seguridad que a mí me gusta mucho, que es la alarma. Si estás atrapado en una cueva, ¿verdad?, quieres activar la alarma. Ya lo mismo también en el revisado, pero fíjate cómo sonaría en un espacio como este, la sirena o alarma, como, mira. Wow, la verdad es que con algo como esto, wow. Y ahí te da la opción de llamar a emergencia, te da la opción de una vez, pero lo voy a parar porque aquí solo estamos probando los sistemas de seguridad que tiene este reloj. Y llegamos a la parte final de este video. Espero que te haya gustado. Conclusión final por parte mía: con cualquiera de los dos que te va a ir bien, tomando en cuenta el precio en el Ultra y también tomando en cuenta las grandes tecnologías que tienen. Pero al final de la jornada los dos hacen lo mismo. Si te gusta este diseño, si tienes la pasta para, ¿verdad?, comprarte el Ultra, pues vete con el Ultra, y de esta manera vas a poder disfrutar de toda la tecnología que tiene. Pero si solo puedes comprarte el 6, cómpratelo porque te va a ir muy bien. Recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide si lo compras o no lo compras. Ve a la caja de comentarios, déjame un comentario y dime cuál de los dos se adapta a tu situación. Hasta el próximo video. Bye bye.